Bueno, Manu, arrancamos. Bueno, buenos días. En el día de hoy vamos a presentar el Ateneo Central de los días jueves, junto a sus colaboradores. La doctora Manuela Mancilla va a presentar el siguiente caso clínico y vamos a contar con la colaboración del doctor Martín Vivas, ¿sí? Presente staff junior de ultrasonido del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y también staff del Centro de Reparación de Valvulopatías del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Muchas gracias y que lo disfruten. Lo único que es staff senior, no junior. Staff senior. Gracias, Martín, por estar. Bien, comenzamos. En el día de hoy les vamos a presentar el caso clínico de un paciente masculino de 33 años con un índice de masa corporal de 26 que tiene como factores de riesgo hipertensión arterial. Como antecedentes cardiovasculares, él nace con una válvula bicúspide y con seguimientos anuales. En el año 2018 presenta criterios de insuficiencia aórtica severa. En el año 2019 se realiza el reemplazo valvular aórtico con una prótesis mecánica número 26. El paciente evoluciona bien, se le da el alta con esta medicación, que es la medicación habitual que toma el paciente. Omeprazol 20 miligramos día, acenocumarol, nebivolol 2,5 miligramos día y ácido fólico 5 miligramos día. En este contexto, el paciente a los 6 meses se realiza controles imagenológicos y los controles pertinentes, en los cuales en el ecocardiograma Doppler transtorácico se evidencia que tiene el ventrículo izquierdo dilatado, con una función sistólica del ventrículo izquierdo levemente deprimida, con una FEI de 45, la prótesis mecánica en posición aórtica, con un leak moderado periprotésico inferolateral en hora 5 y además un leak aórtico también en base del anillo protésico, generando también regurgitación moderada. A su vez, en sus controles presenta un laboratorio con anemia hemolítica. Por lo tanto, su cardiólogo de cabecera lo deriva por anemia hemolítica y le programa el cierre del leak periprotésico. El paciente ingresa con una TA de 120-50, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, afebril y saturando 99% al 0,21. Presentaba palidez mucocutáneo y una leve ictericia. Además estaba lúcido, a nivel cardiovascular presentaba ruidos cardíacos normofonéticos, con un soplo diastólico de intensidad 2/6, que no irradiaba, sin edemas y pulsos periféricos conservados con buena perfusión periférica. El resto del examen físico sin particularidades. Este es el electrocardiograma del ingreso, donde evidenciamos que tiene un ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de aproximadamente 75 latidos por minuto, con un eje aproximadamente en 20 grados, ¿sí? Con trastornos de la repolarización, donde evidenciamos T negativas, en D1, D2, ABL, B4, B5, B6. Y no sé si alguien quiere comentar algo más del electrocardiograma o quiere sugerir algo. Edu, preguntar si este electrocardiograma tuvo algún cambio con respecto al electrocardiograma previo del paciente. Y si me podés recordar qué función sistólica medida por algún método tenía antes del reemplazo valvular. Doc, tenía 45% previo y no tenemos un electrocardiograma previo. El paciente se operó en otro nosocomio en la provincia de Buenos Aires y cuando ingresa a este nosocomio, que también es de otro nosocomio este caso clínico, ya viene sin tener la epicrisis de la anterior intervención, digamos. Así que tenemos los datos un poco reducidos. ¿Puedo comentar algo? Sí, Tincho, por favor. Permiso, bueno. Bien, la verdad es que una de las cosas que hablaba con Edu cuando me presentaba esto ayer, yo le decía que cuando nosotros tenemos
un leak periprotésico. Se fue. ¿Se cortó, Tincho? ¿Se cortó? ¿Estuvo en endocarditis cuando le cambiaron la válvula? No. No. Sí, Manu, hasta que Ahora se conecte sigo. Martín. Sí. Bien, en el laboratorio del ingreso, lo que podemos evidenciar es que tiene una caída del hematocrito de la hemoglobina de 27 y de 8,2, ¿sí? Un coagulograma en el cual se encuentra el paciente anticoagulado con un TP de 70% y un RIN de 2,3. Tiene glucemia, urea y creatinina dentro de los parámetros normales. Evidenciamos una bilirrubina total elevada de 2,5 a predominio indirecta, ¿sí? También una LDH aumentada y una CK levemente aumentada. El ionograma está dentro de los parámetros normales también y se le vuelve a hacer un recuento de reticulocitos, el cual está aumentado, y una prueba de CUMS, la cual es positiva. Como estamos en tiempo de pandemia, se realiza un film array, el cual fue negativo. Hola, ¿ahora se me escucha? Disculpen. Sí. Sí. Disculpen, se cortó. No, lo que decía es que cuando nos encontramos al frente de un paciente con un leak periprotésico, no es poco común en el postquirúrgico de la valvulopatía. De hecho, casi el 10% de las prótesis aórticas lo presentan y un 15% de las prótesis mitrales. Lo que sí es un poco más extraño es llegar a la instancia de la intervención del leak, porque hay muchas veces que el leak, si no genera ningún inconveniente, se deja. Los dos inconvenientes principales que genera el leak y que son indicaciones, como sabemos todos, son la anemia hemolítica y la persistencia de los síntomas y signos que genera la regurgitación crónica. En este caso, bueno, ahí está perfectamente tipificada la anemia como hemolítica, pero también hay una circunstancia que el paciente está persistentemente con disfunción ventricular a partir de 1 año, y eso puede deberse a que el momento quirúrgico inicial si fue con esa fracción de eyección y insuficiencia aórtica severa en un paciente joven, puede haber sido un poquito pasado, como decimos. Y lo otro que puede estar pasando es que no recupere función ventricular a 1 año de la cirugía, puede estar teniendo que ver con ese volumen de la fuga paravalvular. Y lo otro que me parece muy importante, una vez que sabemos que son comunes, otra vez sabemos que son las dos indicaciones de intervención, es filiar la etiología de la fuga paravalvular. Alguien preguntó acerca de la endocarditis, esa es la causa número 1 de fuga paravalvular en el mediano plazo, porque la a corto plazo, la que tenemos desde el postquirúrgico, está relacionada generalmente a cuestiones técnicas. Entonces, ahí entiendo que en la fuga paravalvular hay una anemia hemolítica, lo que por ahí no del todo es una cosa para ver, es que generalmente cuando las fugas son moderadas, es menos común que tenga que ver con eso, la causa de la hemólisis, porque la hemólisis tiene que ver con jet más pequeños. De todas maneras, ese jet puede fragmentarse, puede tener una dirección oblicua, lo cual pueda generar esa anemia hemolítica. Pero bueno, esas dos consignas, así como para pararnos al frente de una fuga paravalvular y entender, es una cosa que no es tan poco frecuente, pues digo casi 10% de los pacientes, sí es poco frecuente la decisión de intervenirla. Generalmente la decisión inicial es la quirúrgica, eso es por guía, generalmente se deja la falla, el cierre percutáneo para pacientes que son menos operables, pero bueno, eso es la guía, y en la vida real los registros determinan que la mayoría de las fugas se cierran por el cierre percutáneo, y eso tiene que ver con la curva de aprendizaje y la seguridad que nos dan hoy los cierres percutáneos. Pero bueno, nada, eso como para pararse al frente de una fuga paraprotésica y ver en qué situación estamos. Nada más. Disculpen la introducción. No, por favor, Buenísimo. muchas gracias, doctor. Ya que por ahí esto va para adelante, pero quería agregar un par de cositas.
porcentaje alto de los casos, generalmente los ecocardiogramas de control, generalmente son leak mínimos sin ningún tipo de sobrecarga de volumen ni repercusión hemodinámica sobre el ventrículo izquierdo. Y las causas más frecuentes del leak paravalvular son un anillo aórtico muy calcificado y la endocarditis con extensión al anillo valvular. En este caso, un paciente joven y que no ha tenido una endocarditis, es raro encontrar este tipo de eventos, y generalmente está más relacionado a la técnica quirúrgica que a algo esperable por la valvulopatía previa del paciente. Sí, como dice el doctor, los leaks más pequeños dan más hemólisis porque el orificio de regurgitación es más pequeño y da lugar a jets de mayor velocidad y eso genera hemólisis. Y los más grandes dan más sobrecarga de volumen que hemólisis. La pregunta sobre el electrocardiograma es, muchas veces los cambios de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo suelen retrogradar después del reemplazo valvular. Es una de las valvulopatías que mejor responden a la terapéutica del reemplazo valvular, y el electrocardiograma mostraba signos de hipertrofia y sobrecarga importantes, y la fracción de eyección, un chico de 33 años, no se había recuperado. Y eso interviene en la toma de decisiones porque, por lo general, uno frente a leaks paravalvulares que no generan una sobrecarga de volumen importante o que no dan otra complicación como la hemólisis, tiende a ser contemplativo, ¿no? Pero estos datos inclinan a uno a la resolución de la complicación. Gracias, Doc. Continuando, bueno, esta es una proyección antero-posterior de una tomografía donde evidenciamos que tiene a nivel del parénquima pulmonar, se observan que tiene helios congestivos, se encuentran los clips quirúrgicos y la válvula protésica en posición aórtica, con un índice cardíaco dentro del límite superior. No sé si alguien quiere comentar algo más de esta proyección o continúo. Continúa, así nos queda más tiempo para las imágenes, las otras. Bueno, bien. Y acá va la primera pregunta del Ateneo. Por cuestiones de espacio faltó en la última pregunta, pero se puede tomar conducta con estudios anteriores, sin necesidad de realizar algún estudio adicional, y admite opciones múltiples. Bueno, ¿cuál es la tendencia? Ya va votando el 35%. En 30 segundos la tendencia por ahora es para ecocardiografía transesofágica. Yo quiero entender que está incluido el eco 3D ahí, ¿no? En la transesofágica. Pareces un auditor, Flavio. Pareces un auditor. Viene todo junto. ¡Upa! Muy bien. Bien, todos pidieron una ecografía transesofágica. Continuando, lo que se hizo con este paciente,
fue una angiocoronariografía, ¿sí? Acá lo que evidenciamos es una angiocoronariografía con un corte transversal, con contraste endovenoso, donde se observa, ahora va a aparecer la prótesis mecánica y una imagen compatible con pseudoaneurisma. No sé si lo llegan a ver en la tomografía, si no, marcalo vos, Manu, Bueno, dónde está el pseudo, que es medio un hallazgo. ahí. Hacelo correr un poquito. Está muy cerca de la prótesis. La prótesis. Uh-huh. Edu. Sí, Martín. No, bueno, la verdad que encontrar un pseudoneurisma en un chico de 30 años, en un postquirúrgico de su primer cirugía, es una situación, como decía el doctor Flavio, es una de las causas del leak periprotésico, pero como que acá lo que yo entiendo que hay que priorizar es el leak periprotésico, independientemente que haya sido el pseudoneurisma, si es un pseudoneurisma, independientemente que haya sido un hallazgo, comienza a tener una importancia cardinal en la historia de este paciente, porque esto está diciendo que tuvo una endocarditis protésica con extensión, so, ya por definición te pone en un tipo de conducta específica, que es el reemplazo valvular. Ahora, lo que sí puede pasar es que lo que haya es un leak paravalvular no pseudoneurisma, eh, que eso no es poco frecuente, se empieza a generar cuando se hace la disencia por una cuestión técnica de los puntos de la válvula, genera ese espacio que se pueda interpretar como pseudoneurisma, pero si lo que definitivamente final es el pseudoneurisma como una complicación de una endocarditis protésica con extensión periprotésica, eso comienza a tener como digamos, pasa a ser lo número uno, más importante incluso que el volumen del leak, y uno tiene que primero hacer técnicas diagnósticas específicas, saber si eso es una endocarditis, como el hemocultivo, ver el laboratorio, que no lo parecía, a excepción de la anemia, que en este caso también está tipificada como hemolítica, si no uno podría pensar en una enfermedad crónica, pero me parece que si uno tiene sospecha tendría que pensar en un PET para ver si la prótesis si hay signos de actividad de una infección. Lo otro que puede pasar es que realmente no parezca una complicación infecciosa, sino esto que te digo, una licencia que por ahí algunas veces es un desafío hacer ese diagnóstico diferencial, y bueno, eso es otra cuestión. Pero digo que cuando pensemos en pseudoneurisma protésico en un chico de 30 años, lo que tenemos que pensar sí o sí es aumentar la cuestión diagnóstica, incluso llegando al PET-CT, y pensar en el recambio protésico. No sé si alguien opina diferente. No, súper válido esta observación. Donde yo tengo entendido, no había signos ni síntomas compatibles con endocarditis, era un paciente estable en seguimiento. Y asintomático siempre, exacto. Asintomático. Pero bueno, está bien la observación porque uno no puede tampoco dejar confundirse con este tipo de decisiones. Así que yo está creo, bueno. O sea, lógicamente es entendible que el caso viene como está, ¿no? Pero si uno se enfrentara con este paciente y con este hallazgo en la tomografía, ¿cuánto tiempo pasó entre la cirugía y el hallazgo del leak? Aproximadamente 9 meses, Doc. Bueno, creo que el primer estudio complementario es ir a ver el parte quirúrgico. Uno tendría que tener el parte quirúrgico en la mano para ver qué es lo que vio el cirujano, qué es lo que pasó en la cirugía,
si eso no es una secuela quirúrgica, porque, qué sé yo, le pusieron un parche porque tuvo algún accidente en el anillo durante ¿Por la canulación, cirugía. Flavio, puede ser? ¿Puede ser ¿Cómo? ¿puede ser por la canulación? No, ahí no es la canulación. Eso es un ¿No? problema en el anillo, en la sutura. Más abajo, Claro. muy cerca de la prótesis. Debajo del esófago coronario, ya cerca de la... Exactamente, a nivel del anillo. Lo que hay que ver es que encontró el cirujano, porque por ahí el cirujano nos dice que tenía un pseudoaneurisma y que tenía secuela de una endocarditis, que el chico pasó desapercibida. Lo otro es si pasó algo durante la cirugía que explique el hallazgo anatómico. Y si no hay nada que lo explique, ahí bueno, yo volvería al ecotransesofágico buscando signos de endocarditis, y si no queda claro, me parece que el PET-CT es una excelente opción, porque, digamos, todavía está en tiempo de una endocarditis precoz, ¿no? O sea, esto sabemos que no es la presentación clásica, pero estamos cansados de ver casos que no se presentan clásicamente, así que completaría así el estudio para descartar una endocarditis y vería ver qué pasó durante la cirugía. Bien, otro dato a tener en cuenta es la dilatación de la raíz, ¿no? O sea, Sí, ahora iba a explicar estas dos imágenes, son dos imágenes, dos reconstrucciones 3D, ¿sí? Donde se evidencia la presencia de este pseudoaneurisma y también se evidencia la raíz de aorta dilatada, le midieron 47 milímetros, ¿sí? También, bueno, lo que se ve obviamente son dentro de la raíz de aorta el nacimiento de las arterias coronarias, donde no evidencia ninguna lesión. Lo que nos dice en el informe es que tiene este pseudoaneurisma en hora 5, ¿sí? Con un tamaño de 8 por 8 y en el plano axial es de 23 por 11 milímetros. Este es el informe. Y lo que se hace posteriormente es el cierre percutáneo, ¿sí? En esta imagen... Ahí sí le hicieron Acá sí, durante todo el procedimiento, Doc. No sé si prefiere explicarlo el doctor Carlevaro, que es más entendido. No tengo problema. Bueno, acá lo que se ve es el anillo valvular. Hay un catéter en la imagen izquierda y en la derecha, que es un catéter que se llama Amplatz izquierdo, que con ese catéter están tratando de buscar el agujero, porque aparentemente, si no escuché mal, este paciente tiene dos leaks, uno a nivel del seno coronariano izquierdo y otro en el seno posterior. Acá lo que está haciendo es buscar el seno izquierdo con este catéter. De hecho, a donde está el transductor de transesofágico aproximadamente es a donde sale la coronaria izquierda. En alguno de Sí, no sé por qué, no sé. Ahí está, a ver. Bueno, acá está con otro catéter buscando el leak. Evidentemente no lo encontraba, tenía cierta dificultad. En la derecha, en la imagen de la derecha, hay una cuerda en la coronaria y otra en la aorta ascendente, que tampoco entiendo qué es lo que pasó ahí, pero seguramente estaban tratando de localizar el leak. Se puede ver el leak que está bien en el seno izquierdo. En el borde derecho de la prótesis se ve como hay una fuga de insuficiencia aórtica hacia el ventrículo izquierdo. Por supuesto que en la arteriografía o en esta inyección a mano o incluso en un ortograma no es muy fácil medir, aunque se puede ver a veces cuál es el tamaño o la forma del leak. De todas maneras, como ya dijeron antes, si es un paciente con hemólisis es altamente probable que sea un leak pequeño, de escaso diámetro. Y la otra cosa, para buscar el leak, para tratar de encontrar el agujero, es mejor hacerlo en el plano del anillo. O sea que acá, como ustedes ven, el redondel de la válvula protésica, estamos fuera de plano. Pasa la que sigue.
Bien, acá lo que se ve es que ya lograron pasar por el leak del seno izquierdo, en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha también, incluso se ven 2 cuerdas. Ese pasaje de 2 cuerdas probablemente haya sido hecho para incrementar el apoyo para que puedan pasar los catéteres a través del agujero, debido a que a veces son un poco tortuosos o se encuentran calcificados, entonces es difícil que los catéteres pasen. A veces hay que usar catéteres que son hidrofílicos para que se deslicen mejor por los agujeros, especialmente en un agujero que estimamos que es pequeño. Yo creo que había visto cuando habíamos discutido el caso un eco transtorácico donde se veían los 2 leaks que parecían pequeños, pero bueno, no sé si lo vas a mostrar después eso. Sí, Doc, eso viene posterior. Ok. Bueno, pasar a la que sigue. Bien, acá lo que en la imagen de la izquierda probablemente pasaron un pictate marcado para tratar de tener una idea del diámetro del leak, pero no se observa ningún tipo de inyección, y aparte es altamente probable que al colocar el catéter no se vea nada porque como el leak es pequeño, el catéter mismo obstruye la fuga. Acá a la derecha lo que hicieron ya es, previo al implante, colocar un introductor. Acá tuvieron un acceso femoral, un introductor a través del leak izquierdo, del seno izquierdo, que está en el ventrículo izquierdo, que es el paso previo al implante. Pasa a la que sigue. Bien, acá lo que pueden ver en la izquierda es el dispositivo Amplatzer. Ven abierto ya el disco distal, que es el que está en el ventrículo izquierdo, y después en la imagen de la derecha ven ya el disco liberado. Acá hay un par de cosas para nombrar. Primero, no sé cuál dificultad técnica han tenido o cómo han evaluado el tamaño del leak, pero lo que se puede ver acá es que el dispositivo elegido para el cierre es muy grande. Eso lo determina la imagen misma del dispositivo. Fíjense que todo el cuerpo medio, o sea, la cintura media que está entre los 2 discos, los discos son aquellas zonas de las que tienen los 2 pendorchitos de metal, bueno, perdón por la palabra. En el medio está toda la zona que tiene que ocluir. Si ustedes se fijan, probablemente el tamaño del leak es muy pequeño y es el que está cerca del disco proximal, en la zona aórtica. Por lo tanto, todo lo que ven distal sobra, y además está el hecho de que el disco distal del ventrículo izquierdo, que es el que tiene que ayudar al sellamiento, está muy metido en el ventrículo y no está retraído hacia la posición que tendría que estar, que es cerca del anillo protésico. Porque ese disco, la función que tiene es taponar el agujero, y después la parte media, o sea, la cintura, es la que rellena el tracto del leak, y el disco proximal a veces queda redundante, pero podría también incluso llegar a proteger la regurgitación desde el lado aórtico. La posición ideal de este disco, de esta prótesis, debería ser que los 2 discos estén muy cercanos uno del otro, uno por encima y otro por debajo del anillo protésico. De esa manera podríamos decir que se ha elegido un tamaño correcto. Yo creo que, ¿te acordás el número del plaque que habían usado? 18, Doc. 18 milímetros. 18 es un plaque gigante que se usa normalmente para un leak que tenga 15 milímetros de diámetro, que eso le tendría que causar una insuficiencia óptica monumental, y no para este caso. Así que yo no entiendo por qué eligieron este tamaño, pero bueno, habría que preguntarle a los operadores. De esta manera, después se van a entender
cosas que se ven en los estudios de imágenes posteriores al cierre. Pasada que sigue. Bien, acá lo que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, a donde se ve exactamente que el disco está colocado bien en plano con respecto al anillo, que esa estructura que tiene el plug cerca al anillo proximal probablemente es el diámetro del LIC. O sea que es un LIC muy pequeño. Y fíjense que todo lo demás está en el ventrículo izquierdo, hacia abajo. En esa posición es esperable que tenga contacto con la válvula mitral. Pasá a la que sigue. Terminado. Ok. Otra cosa que quería comentar, que no se observa... Si quiere le dejo esa última. Sí, no se observa primero que hayan intentado o hayan filmado algún pasaje o intento de colocar un plug en el otro LIC. Si en la imagen de la derecha, que es una oblicuo izquierda, la posición probable del LIC del seno posterior tiene que ser del lado opuesto a donde está el dispositivo del seno izquierdo. O sea, del otro lado. Exactamente, tendría que estar en esa zona. Ahora, eso podría, o sea, la elección de un plug muy grande podría corresponder a que uno quiere ocluir 2 LICs con un solo plug. Pero como la posición de los LICs están muy separadas, no creo que haya sido esa la intención. Después no sabemos si el LIC del seno no coronariano no intentaron colocarlo, no intentaron cerrarlo o no pudieron acceder al LIC. Eso no lo sabemos. Disculpa la ignorancia, Oscar. En la imagen que aparece a la derecha, sí. Yo interpreto que está, digamos, el disco proximal ahí bien posicionado contra la prótesis. Correcto. ¿Sí? Después está el canalcito que vos decís que representa el grosor del LIC. Sí. Y después está, o sea, este unplancer todavía no está terminado, ¿no? O sea, falta que se junten los 2 discos. Claro, pero eso es lo que yo te comentaba. ¿Por qué no se juntan los 2 discos? Los 2 discos no se juntan porque es muy grande. Entonces, esto es, cuanto más grande es, más estirado está, ¿me entendés? Entonces, una de las maneras de darse cuenta que un dispositivo es muy grande es que no cumple con la función que vos, con lo que vos esperás. ¿Qué es lo que estás esperando vos? Vos lo que estás esperando es que los 2 discos estén juntos y que esa muesquita del medio sea la zona donde quedó sellado con el tejido del plug. Sin embargo, está estirado porque está comprimido, entonces esa compresión hace que sea imposible para el disco adquirir su forma normal. Este disco, por ejemplo, cuando está en el introductor, es un disco que mide 5 centímetros de largo, ¿me entendés? Cuando vos lo abrís y se expande bien, se acorta y termina midiendo no más de 1 centímetro de largo. En cambio acá te mide casi 2 o 3 centímetros de largo porque no pudo expandirse correctamente porque es muy grande para el lugar a donde está puesto. Exacto. Bueno, y este es el informe del cierre percutáneo, donde dice que se implanta este unplatzer de 18 milímetros y que se cierra el LIC residual en hora 2. ¿Sí? Bien, el paciente se le hace una ecografía Doppler post-procedimiento transtorácico para ir planeando el alta, ¿sí? Donde se evidencia que tiene la prótesis mecánica en posición aórtica con movimientos de apertura y cierre, totalmente conservados, y presenta este pseudoaneurisma con dispositivo de cierre en hora 1, según la nomenclatura de la ecografía transesofágica, y que persiste con LIC residual leve a moderado en este caso, recuerden que antes era de moderado, con flujo diastólico en aorta torácica descendente, y que este LIC se observa que está a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo,
entre la válvula protésica y el dispositivo, por lo cual el paciente evoluciona favorablemente y se le da el alta hospitalaria, que en este caso es exactamente la misma medicación que tomaba el paciente y se le agrega sulfato ferroso cada 48 horas. ¿Sí? El paciente tiene un ecocardiograma Doppler de manera ambulatoria, control a los meses, ¿sí? Donde se evidencia que este dispositivo de cierre que se ha implantado anteriormente se encuentra en hora 3 y que sobresale conectando con la base de la valva anterior del segmento P1, restringiendo la apertura, ¿sí? De la válvula mitral. Por lo cual, el paciente siempre estuvo asintomático y lo que se decide hacer es internación en la sala general del servicio de cardiología para continuar estudiándolo. ¿Sí? Se realiza un ecocardiograma Doppler. Estas son las imágenes, obviamente buscando evaluar el dispositivo. Lo que tenemos en la primera imagen es un eje paraesternal largo y a la imagen de la derecha con color. No sé si, Edu, ¿querés comentarlo o querés que lo comente yo? No, a ver, la verdad que cuando vemos esta imagen y vemos ahí el dispositivo entre la valva anterior de la mitral y el tracto de salida, llama la atención. No es una imagen a la que estemos acostumbrados de ver. Ahí la verdad que no se termina de cuantificar un poco el leak, pero bueno, es un acercamiento a ver cómo está ese dispositivo. La verdad es que cuando veíamos esta imagen nos llama la atención, parecía como desprendido. La verdad es que no estábamos seguros de eso, pero es una imagen llamativa. No sé si Martín estás ahí, o Flavio, o Bolaño, cuando ven esta primera imagen. Hola Edu. Hola Edu. Sí, cuando ¿Me ves esta escuchás? primera imagen. Sí, Doc, se escucha. Hola Edu. Ah, perfecto. Sí, a ver, no sé, sobre la imagen particular, lo que decís, y antes el doctor lo había descrito muy bien, que era un señor oversizing de la selección del dispositivo, con lo cual, a ver, si la indicación inicial era la anemia hemolítica, es un resultado poco óptimo que quede el leak residual, porque como habíamos dicho al principio, la anemia hemolítica no depende del volumen de regurgitación, sino de la velocidad. Entonces, en ese contexto, si el objetivo inicial es el cierre por anemia hemolítica, es menos tolerable la presencia de leak residual después del dispositivo. Incluso la estrategia de cerrar uno solo, porque es difícil identificar cuál sería el responsable de la hemólisis. Yo creo que estos pacientes son un desafío, gracias a Dios son pocos, pero son un desafío para el diagnóstico, como dijo el doctor, la valoración del volumen de los leaks. Ya la insuficiencia aórtica es un desafío para el ecografista, ni hablar del volumen de los leaks. Es un desafío la decisión de qué hacer, sobre todo en un paciente que es joven, pero cursó una operación hace un año. O sea, la verdad que es difícil tratar de aventurar una conducta. Yo creo que estas decisiones hay que tomarlas, por lo menos acá, nosotros siempre las tomamos en grupo, en el CARTIM, porque son pacientes muy difíciles. Yo creo que hay un tema no menor, que es el que vos dijiste, que la aorta ahí se ve dilatada, con 47 milímetros. Recuerden que la enfermedad de la válvula bicúspide es una aortovalvulopatía, con lo cual eso es una válvula enferma, y generalmente cuando tiene más de 45 milímetros la aorta, hay que planificar un reemplazo de raíz y la válvula. Y si no tenían menos de 45 al momento de la cirugía, a 9 meses tener 47 significa que tiene una tasa de crecimiento de 2 milímetros en 9 meses, con lo cual también inclinaría la balanza por la resolución quirúrgica con un Vental, porque parece que hay un problema en la aorta. De todas maneras, como les digo, estos son pacientes que son muy difíciles de manejar. Los únicos que tienen razón son los que lo manejan, porque se manejan un montón de variables que son externas a la opinión que uno puede dar viendo imágenes y escuchando la historia.
nos pasa a todos lados, en todos lados. Yo le decía que las guías dicen que estos pacientes se tienen que operar, pero que la mayoría de estos pacientes van a cierre percutáneo, o sea que eso también es una experiencia a nivel mundial. Pero bueno, sí, sin duda parece que tiene una posición que no sería la ideal, que tiene el leak residual, que tiene el aneurisma de aorta, o sea que tiene la raíz dilatada en el contexto de una aorta bicúspide, y que tiene ahí una alteración en el mecanismo del cierre. No parece tener implicancia hemodinámica, pero uno no puede dejar de pensar que si esto está haciendo decúbito sobre la valva anterior, pueda tener alguna complicación de decúbito del leaflet del mitral, con lo cual yo creo que ya en esta instancia lo que quedaría sería más bien un manejo clínico si no hay nada, si mejora la anemia hemolítica, si no está sintomático, y si no, pensar fuerte en la opción quirúrgica. Martín, acá nos preguntan por el chat cómo cuantifican los leaks de leve, moderado a severo. ¿Eso se hace ecográficamente? Sí, la verdad que hay dos cosas. Una que fue por ahí la que generaba dificultad que hacía el doctor, que es la identificación del punto donde pierde la prótesis, y eso se utiliza la ubicación horaria. Realmente la hora 12 de los leaks periprotésicos aórticos es la posición más posterior de la aorta, y después con la hoja de reloj hacia la izquierda es hora 1, 2, 3 hasta la 11. Ahí uno puede ubicarlos. Después lo otro es importante identificar la morfología del leak, porque eso ayuda a la decisión del dispositivo de cierre, ya sea un plug, un unplatzer. Entonces hay que definirlo si son ovoides, si son circulares, si son en hendiduras. El tamaño es importante identificar. Y después la cuantificación del leak se hace por signos indirectos y por circunstancias que tienen que ver de la sobrecarga de volumen. Por ejemplo, ahí definieron en el eco la presencia de flujo diastólico reverso en la aorta torácica. Es un signo indirecto de regurgitación al menos moderada. Encontrarlo en la aorta abdominal es de severa. Otra cosa que se puede valorar, sobre todo en pacientes con función sistólica conservada, es el volumen sistólico eyectivo para ver cuánto se incrementa. Y con esas características, y obviamente también la presencia del color en el tracto de salida, si se puede encontrar una vena contracta, si se puede hacer un PISA sería ideal. Pero yo te diría que a la hora de la caracterización del leak es más importante la ubicación, el tamaño y la morfología que el desafío del volumen, que el desafío de volumen va a ser una cosa que vas a identificar en contexto de el impacto sobre el ventrículo y el clínico. Buenísimo. Ahí, en el informe lo que nos muestra Manuela, Sí, dice que el dispositivo estaba desplazado. exactamente. La verdad es que yo no sé si lo informaría así. No, eso no me queda claro. No sé, Alberto. Si me permiten, si ustedes comparan cómo quedó angiográficamente el dispositivo no está desplazado, el dispositivo se dejó ahí. El desplazamiento es porque lo ven en una posición que a ustedes les parece que es increíble, que está al lado de la válvula mitral. Tal cual. Pero es que es tan grande que quedó en la válvula mitral, porque quedó totalmente estirado. Ahora, ese dispositivo, como es muy grande, es imposible que se mueva. Eso que embolice sería extremadamente raro. Y también lo que explica que haya quedado con el leak residual, a pesar de que le has puesto un dispositivo tan grande, porque uno dice, bueno, quedó grande, pero la verdad que con esto que le puse es imposible que haya leak residual, es que realmente se puede quedar con leak residual, porque si ustedes se fijan, hay dos cosas que son las que tapan el leak. Primero, el disco distal que está en el ventrículo, que en este caso está en la válvula mitral y no arriba, donde tendría que estar. Y segundo, toda la masa de dispositivo que tiene que estar en el canal. Y acá quedó el dispositivo al revés, quedó el disco aórtico bien abajo y el disco ventricular bien distal. Entonces,
evidentemente ni siquiera esa cantidad de dispositivo que hay en el LIC, o en el trayecto del LIC, no llega a llenarlo completamente, y tal vez sea eso incluso porque debe tener un pedazo calcificado, y entonces el dispositivo no se adapta bien a esa zona, digamos. Pero no está desplazado, lo tiraron ahí, quedó ahí. También puede ser que como era tan grande quisieron volver a colocarlo hacia atrás y no pudieron, porque al poner una cosa tan grande después tirás y no se mueve. Gracias, Doc. Para complementar, le pidieron un ecocardiograma Doppler transesofágico. Les voy pasando las imágenes. Estos son todos, Bueno, perdón. en este integrado, no, un poco lo que decía Oscar, cómo la valva anterior de la mitral parece que cabalga el dispositivo. Sí. Eso genera un traumatismo permanente. ¿No es cierto? Una de las preguntas es, ¿eso no puede generar algún tipo de erosión en la valva anterior de la mitral y generar algún tipo de compromiso en forma crónica? Sin duda, mirá, uno de los temas con el dispositivo, con los dispositivos con oversizing, eso que se ve en CIA también, es que pueden provocar erosión. Incluso en la CIA hay descripto de erosión de la válvula aórtica por dispositivos de CIA que son muy grandes. Así que sí, por supuesto que puede provocar eso. Absolutamente de acuerdo con lo que dijo el doctor. El oversizing produce eso. Creo que ahora, lo que sí también creo es que independientemente de que eso es un riesgo, no hay como una actitud profiláctica sobre eso, sobre todo en todo este contexto. Me parece que las próximas conductas se tendrían que decidir en cuanto a cómo le fue con la anemia hemolítica, porque la verdad que el LIC residual es un factor pronóstico de persistencia de la anemia hemolítica, y cómo va esa aorta en seguimiento. Digamos, esas son las dos cosas, me parece, si bien el traumatismo continuo de la valva anterior con el dispositivo es algo observable, me parece que lo más crítico de este paciente es que lo intervenimos por una anemia hemolítica y quedó con LIC residual, lo cual es una circunstancia marcadora de que va a seguir con la anemia hemolítica y que tiene una aorta bicúspide con 47 milímetros no intervenida, con lo cual me preocupa la tasa de crecimiento de esa aorta. Así que bueno. El pseudo me tiene que preocupar. Hay una imagen de Manuela, creo que la anterior. A ver si ese es el pseudo. El anterior, creo, a ver. Sí. Ahí voy, Edu. Espérame. ¿Está? ¿Hola? No, esa no. ¿Está? ¿Tampoco? No, yo creo que si no me equivoco, la imagen de la derecha está en 90 grados. ¿Qué es? ¿Un eje corto? 82 grados. ¿Qué es un eje corto medio angulado para ver el LIC? Sí, es un eje corto raro, sí. Yo retomo lo que dijo el doctor Martín, que me parece que resumió, digamos, lo que uno podría hacer con este paciente ahora, que me parece que en este momento lo mejor para él es la expectativa armada, ¿no? Y un seguimiento estrecho acerca de complicaciones por el dispositivo o dilatación de la aorta ascendente. Ahora yo iría 2 pasos más atrás en esta historia. La primera, ¿qué hubiéramos hecho en el Heart Team si hubiéramos encontrado un paciente joven de 33 años con dilatación de la aorta ascendente de 47 milímetros, si es que la tenía, no me acuerdo si estaba el dato antes,
y válvula aórtica bicúspide con insuficiencia aórtica severa. Y quizás le podríamos haber ahorrado un procedimiento porque probablemente hubiera sido un candidato a un Vental y no solamente a la prótesis mecánica. Se puso la prótesis mecánica y no nos explicamos bien por qué tiene un pseudoaneurisma, que podría ser tranquilamente porque me tendrían que ayudar los cirujanos acá, y estoy seguro que el doctor Larcín se estaría poniendo rojo y diciéndose cómo no le hicieron un Vental. Y probablemente el pseudoaneurisma sea producto de la distorsión del anillo valvular y la dificultad de implantar una prótesis en ese anillo valvular. Entonces después está la segunda jugada, que es cómo hubiéramos analizado al paciente que venía con una complicación de esta prótesis mecánica con un pseudoaneurisma y una dilatación de la aorta ascendente. Porque muchas veces poco tajo no es el mejor procedimiento, como en este caso. Y probablemente hubiéramos discutido mucho a ver si este paciente no hubiera tenido que ir a recambio valvular aórtico, pero nuevamente con una prótesis también en la aorta, una operación de Vental de Born. Ahora me parece que sí, que es para conducta expectante, no parece tener repercusión hemodinámica el leak, y no tiene en este momento una repercusión tampoco sobre el funcionamiento de la válvula mitral. Pero sí, esto puede dar lugar a erosiones de la válvula, puede dar lugar a una predisposición a una endocarditis, así que tendrá que estar en seguimiento estrecho y creo que el próximo procedimiento va a ser un Vental, ¿no? Perfecto. Así como usted dijo, no tiene compromiso hemodinámico. Lo que informan en la ecografía Doppler transesofágica es que si bien se haya desplazado distalmente hacia el ventrículo izquierdo, este dispositivo limita la apertura de la valva anterior mitral, pero no genera estenosis de ella, ¿sí? Y lo que evidencian también es la raíz de aorta levemente dilatada, como ya veníamos describiendo, ¿sí? Y que están persistentes ambos leaks. Acá va la última pregunta del Ateneo y ya para finalizar e ir a la bibliografía. Creo que después de todo lo que fuimos hablando o fueron hablando ustedes, marcaríamos todos la misma conducta. No sé si No sé cómo haríamos viene. todo lo mismo, ¿no? Admite No también sé, opciones múltiples, ¿Qué así dice? que Sí. pueden ser ambas. ¿Qué dicen, Gasti? Más o menos. Y está peleado. ¿Está peleado? Vamos, el 66% de las votaciones en 35 o 40 segundos en los resultados. Porque tenemos varios problemas. Tenemos la aorta, tenemos el leak, tenemos una función que está deprimida. La verdad es que o seguirlo y ver qué pasa, si sale de la anemia hemolítica, tal vez un seguimiento clínico hasta ver cómo evoluciona en ese aspecto. Porque una reintervención tampoco es algo que se decida así nomás en un paciente tan joven. Ya, repeleado. Los resultados. Repeleado. Tenías razón, Edu. Estos cardiólogos son más invasivos que los cirujanos. No, pierde hemodinamia que nadie pide otro Amplacer. Lo que pasa es que, mira, ni siquiera yo lo voté eso. Ni Baño, ¿qué está Baño para ir dando vuelta? El tema con este paciente es, como dijo Flavio, que realmente habría que ver cómo se analizó la cirugía inicial y por qué no se reemplazó la aorta ascendente, ¿no? Capaz que no tenía diámetro, yo no lo sé. Pero primero, reintervenirlo por hemodinamia, ese dispositivo Amplatzer, lo único que se podría intentar, y encima ya pasó mucho tiempo, por lo tanto es un poco difícil, imposible, es agarrarlo con un lazo y tratar de reubicarlo para tratar de que frene el leak.
O sea, hay que tratar de agarrar el pedacito de metal que está del lado aórtico y tirar para ver si se puede acomodar mejor para que el leak de ese lado se cierre, y además habría que tratar de cerrar el otro leak, con lo cual seguimos con el problema de la aorta ascendente. Y si realmente tiene 45 o 47 milímetros, este chico en muy poco tiempo más va a tener que volver a operarse. Y después hay otra opción percutánea para el pseudoaneurisma, siempre que no esté infectado, y es cerrarlo con otro plaque. Pero lo que pasa es que ya tiene un plaque grande en ese lugar, va a ser bastante dificultoso y no sé si no va a interferir con la válvula, pero los pseudoaneurismas también hay varios casos descritos de cierre con plaque. De todas maneras, me parece que este chico está condenado a ser reoperado en un tiempo mediano. Bien, lo que se decidió con respecto a esta internación fue, como el paciente estaba hemodinámicamente estable, ¿sí?, asintomático, alta hospitalaria y seguimiento estricto imagenológico. ¿Yo les puedo hacer una preguntita? Sí, doc, claro. Le pregunto a Eduardo, ¿ustedes tienen posibilidades de hacer eco transesofágico con imagen tridimensional y seguimiento? En el ICUA sí, pero tenés un caso del ICUA. Tienen El caso con traductor lo trajo el doctor transesofágico Baño tridimensional. y Padilla. ¿Dónde Que decía, hubiese Alberto? aclarado un poco más, digamos, la severidad del leak antes de los otros procedimientos, ¿no? Sí, lo que pasa es que un poco... Si yo tuviera que elegir algún método, la tomografía lo mostró muy bien igual, se veía bien la morfología, pero me parece que el eco 3D, el transesofágico 3D, es el que mejor muestra, ¿no? Siempre lo que dijo el doctor Martínez es que es importante, es muy difícil cuantificar los leaks paravalvulares aórticos. Sí, no, pero para arrimar un poco. De hecho, pusieron un oclusor enorme, por lo que se ve, ¿no? Y así quedó. El tema, Alberto, es que más allá de la severidad del leak, me parece que lo que termina empujando a la intervención es la anemia hemolítica del chico. Con lo cual, ya el tamaño... No, me parece que... eso estamos de acuerdo, pero eso me parece que sobrevaloraron, digamos, el tamaño del leak. Ah, ok. Sí, técnicamente. Perfecto. Técnicamente, sí. claro. Sí. Yo no sé si hay algún informe de tamaño del leak antes de la... Por de la eso hubiese intervención. ayudado uno tridimensional, digo yo. Yo no tengo experiencia, pero lo que uno lee... No, en ningún momento, en ningún informe aparecen los diámetros del... No, en las medidas no. Ni siquiera en la tomografía, no, nada. Pero en realidad más que diámetro, el área, ¿no? El área, no. Igual normalmente los leaks que producen hemólisis son leaks pequeños de aproximadamente Claro. 5 milímetros o menos. O sea que, y los leaks que ya pasan entre 7 y 8 milímetros para arriba producen insuficiencia cardíaca. O sea que yo, si no tengo el tamaño del leak, pero sé que da hemólisis, yo más de un dispositivo 8 milímetros no pondría en ese caso. Está bien. Sí. Claro, recuerden que le pusieron uno de 18. Bien, continuando con la revisión bibliográfica, vamos a hacer un breve... Les aclaro, déjame que aclare una cosa más. Sí, de claro. hecho, si yo pongo un leak, si yo pongo un dispositivo en un leak periprotésico y me queda como ese chorizo que me quedó, la primera conclusión que saco es que es muy grande y lo tengo que sacar y poner uno más chico, ¿no? Les digo esto porque no sé cómo fue el material que tenían disponible en el procedimiento, pero normalmente, digamos, cuando se realiza este tipo de procedimientos, traen una caja con varias medidas. Entonces, si uno pone y le parece que quedó muy grande, lo saca y pone otro. Esa es la ventaja de estos dispositivos. Se sacan y se ponen porque están atados a un cable. Así que yo estaría bueno haber estado en ese lugar para ver qué pasó, ¿no? Sí. Muchas gracias, Doc.
volviendo a la revisión bibliográfica, un breve repaso de la válvula aórtica bicúspide. Sabemos que aparece en el 1 al 2% de la población en general, generalmente predominio masculino, ¿sí? El 50% presenta anomalías no valvulares, como en el caso de nuestro paciente, una dilatación de la aorta ascendente, ¿sí? Las complicaciones de las prótesis valvulares, tenemos una incidencia que oscila entre el 2 al 3% anual y están dentro de todas nuestra complicación, que es el LIC, la regurgitación paravalvular y la anemia hemolítica. Entre tantas, además, la endocarditis y la trombosis no obstructiva. Bien, en cuanto a la válvula aórtica bicúspide, la guía de la Asociación Europea, lo que nos habla sobre el tratamiento de las valvulopatías es que en el caso del paciente para intervenir una válvula aórtica bicúspide, este paciente nuestro cumplía con el paciente que es asintomático, pero que está reducida su fracción de eyección en reposo, ¿sí? No así en cuanto a los diámetros. Y con respecto a la aorta, que fue algo también que se discutió muchísimo, el paciente no cumplía con los criterios porque no tenía más de 45 milímetros y además no tenía ningún factor de riesgo asociado, ¿sí? Por eso no se ha reemplazado la aorta ascendente. Bien. Además, vamos a centrarnos en lo que es la fuga paravalvular, que es una complicación infrecuente pero potencialmente grave de un implante posterior a una prótesis valvular, con una incidencia del 2 al 17%, ¿sí? Como hablamos durante todo el Ateneo, es el resultado de un cierre que es no hermético entre el anillo de sutura y el anillo valvular, ¿sí? Esto es una consecuencia de la presión anormal o de las fuerzas de tracción existentes en el procedimiento quirúrgico, ¿no? Como características importantes tenemos que las fugas aórticas son menos frecuentes que las mitrales, que además se da en pacientes asintomáticos, no presentan síntomas este tipo de pacientes, y los que son sintomáticos son muy pocos, del 1 al 5%. Estos síntomas se van a caracterizar según al tamaño del LIC, ¿sí? Como dijimos durante todo el Ateneo también, que el de menor tamaño está relacionado con la hemólisis y el de mayor tamaño está relacionado con una regurgitación severa que podría ocasionar insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con respecto al diagnóstico, tenemos 4 patas. El más importante y el primero, en primer lugar, es la ecografía transesofágica, ¿sí? Posteriormente tenemos la angiotomografía con contraste endovenoso y en tercer lugar, la resonancia magnética. Tenemos también en el tratamiento 3 patas, el médico, que a veces nos queda un poco, o sea, no tiene un valor muy óptimo a veces, ¿sí? Y por lo tanto se debe decidir hacer un abordaje quirúrgico o un abordaje percutáneo. En el caso del abordaje quirúrgico está asociado a mayor morbimortalidad hacer una reintervención en estos pacientes, ¿sí? Y se encuentra también la posibilidad del abordaje percutáneo, que es en el que nos vamos a centrar en el día de hoy. En el año 2012, la revista Eurointervention nos habla de un artículo donde está descrito los mecanismos diagnósticos y tratamientos que se utilizan en estos LIC, donde nos dice que preprocedimiento tenemos que tener una valoración de laboratorio de la hemólisis del paciente, una ecografía transesofágica y analizar las contraindicaciones de este tipo de procedimientos, que como bien lo nombramos durante el Ateneo también, el riesgo de una endocarditis activa, la presencia de trombos, la inestabilidad de la prótesis o el riesgo de movimiento de la misma. Esto contraindicaría el enfoque percutáneo, ¿sí? Con respecto al enfoque percutáneo, tenemos 2 vías de acceso más importantes, que son la vía transapical y la vía transfemoral, que es la más frecuente de utilizar, ¿no? Sobre todo en las fugas paravalvulares aórticas, en las cuales la técnica que se usa es la retrógrada, ¿sí? Acá vemos una imagen que es prácticamente lo que mostramos durante el Ateneo. Como estamos un poco cortos de tiempo, voy a pasarlo bastante rápido esta parte, ¿sí? Espera, déjame que Sí, diga algo. claro. Si se fijan acá en la imagen de abajo a la derecha, fíjense la diferencia de tamaño que hay entre el LIC, cómo tiene que quedar el dispositivo, que tienen que quedar los 2 discos pegados al anillo de la válvula mecánica, y cómo está puesto este dispositivo, ¿no? Ahí se ve bien. Muy buena esa. Sí, sí. Gracias, Doc. Bien.
Continuamos con la revisión. En el año 2019 también en esta revista es prácticamente igual, es una actualización, ¿sí? Lo que habla del diagnóstico es igual, ¿sí? Lo que se utiliza primero es la ecografía transesofágica y como otras opciones tenemos la angiocoronariografía o la angiotomografía, ¿sí? Después acá, esta imagen nos pareció importante mostrarla. Acá vemos lo que es el LIC, la prótesis, ¿sí? Tratando de colocar el dispositivo. Y acá en imágenes tridimensionales, lo que se puede ver, este es el LIC, y acá ya con el Amplatzer. Disculpame, acá, ¿Quiere comentar algo? Sí. Sí, en el eco 3D también ven cómo los discos que están en el ventrículo tienen que estar apretados contra el agujero, porque eso hace que sellen. Fíjense Claro. cómo están pegados al anillo metálico. Perfecto. Son 3, ¿no? Es más de un Amplatzer. Otra cosa importante, sí. Yo veo 2, puede ser que la flecha roja sea un tercero. Pero otra cosa importante es que cuando uno cierra los leaks, muchas veces los leaks, especialmente del lado mitral, que son más frecuentes, tienen forma de media luna, el agujero. No son redondos, sino que son, digamos, un porcentaje de la circunferencia. Si lo ven en la imagen... Si bien es difícil cuantificarla, una de las cuantificaciones más populares es cuantificar qué porcentaje del perímetro de la prótesis ocupa el leak. Cuando son de más del 30% de todo el perímetro, se considera que es severo y menos del 15% es leve. Creo recordar esos números, yo tampoco tengo experiencia en ecocardiografía transesofágica, pero era, digamos, una de las cuantificaciones más objetiva, por así decirlo. Claro, parecido al TAVI, Flavio. Al reflujo paravalvular post-TAVI, según el tamaño de la semiluna. Pasá la imagen anterior un segundo, si podés. Sí. En la imagen de la izquierda del eco 3D, fíjense cómo se ve que tiene forma de media luna el agujero. Sí. Y una cosa importante es que en vez de, en general no se pone un dispositivo grande, porque al poner un dispositivo grande, vos lo que estás haciendo, el dispositivo grande implica que el disco es muy grande. Entonces, hay dos problemas. Primero, te puede interferir en la apertura de la válvula mecánica. Y el otro problema es que, como es en media luna y el dispositivo es redondo, muchas veces no terminás de sellarlo. Entonces es preferible poner 2 dispositivos pequeños, uno al lado del otro, que es lo que hicieron en este caso. O sea que, además de en el caso que presentamos hoy, si ustedes se fijan, seguramente tenía 2 agujeros muy separados. En este caso podrías haber considerado poner un dispositivo solo grande. Tenías la dificultad que capaz que te comprometía la apertura de las valvas mecánicas, pero en el caso nuestro, encima estaban en 2 posiciones diferentes. ¿Continúo, Doc? Sí, por favor, perdón. No, por favor. Esta es la evolución de los Amplatzer, ¿sí? Estos son los que se están utilizando actualmente. Ahí déjame que digo algo. Sí. Pasá la imagen. Si se fijan, el dispositivo que le pusieron, pasá las imágenes de los dispositivos. Acá. El dispositivo que le pusieron es el dispositivo de la izquierda, el ABP2. Ese dispositivo se usa y es muy bueno, pero siempre que respete el tamaño, no debe haber más de un 20% de oversizing con respecto al tamaño estimado. El otro que se usa, que también es muy bueno, que es específico para la cierre de leak, es el que está a la derecha, que es el ABP3. El ABP3, fíjense que es rectangular, entonces se adapta mejor a los leak que tienen forma de media luna. Pero en el caso aórtico, el de la derecha, que es el ABP4, cuando los leaks son pequeños, es el que debería utilizarse. ¿Por qué? Porque es muy chiquitito y se puede colocar por un catéter angiográfico, o sea que el dispositivo es mucho más sencillo. Yo, si hubiera hecho este caso, seguramente hubiera tratado de utilizar el de la derecha, la BP4,
que es chiquitito y lo puedo poner por un catéter angiográfico 6 French. Gracias, Doc. Bueno, con respecto otra vez la guía europea del tratamiento de valvulopatías, lo que nos indica es que la reoperación está recomendada si la fuga paravalvular está relacionada a endocarditis o causa una hemólisis de manera severa, ¿sí? Es nivel de evidencia y recomendación clase 1A, clase 1C, perdón. Y lo mismo nos dice la Sociedad Argentina de Cardiología. Con respecto a la evidencia, este artículo de la revista Circulation de la American Heart Association, lo que nos dice es un registro retrospectivo, nos cuenta que se utilizó en el Reino Unido e Irlanda, donde se llevaron a cabo aproximadamente 308 cierres percutáneos, ¿sí? Donde se obtuvieron todos datos de registros médicos y electrónicos, y lo que querían hacer era analizar la asociación que tenía este tipo de fugas con la muerte y los eventos cardiovasculares adversos mayores durante todo el seguimiento, ¿sí? Fueron 308 procedimientos en los cuales la edad del paciente promedio fue de 67 más o menos 13 años, en el cual el 28% eran mujeres y las principales indicaciones fueron insuficiencia cardíaca en su 80% y hemólisis en el 16%. Los dispositivos que se implantaron fueron el 91% con éxito, ¿sí? De los cuales se utilizaron como vía la vía arteria femoral y otra cosa importante, que el 48% de estos cierres percutáneos fueron en válvulas por reemplazo aórtico, ¿sí? El seguimiento fue muy bueno y lo que esto nos deja en claro es que cuando no se puede realizar el procedimiento quirúrgico, tenemos o podemos utilizar el cierre percutáneo. Como mensajes para llevar a casa, sabemos que al menos el 3% de estas fugas son clínicamente importantes y dentro de estas, cuando está asociada a la insuficiencia cardíaca y anemia hemolítica, aumenta la morbimortalidad del paciente, ¿sí? Tradicionalmente el gol estándar siempre fue el tratamiento quirúrgico, pero esta reoperación está asociada al aumento de la mortalidad, por lo que hay que tener en cuenta que se puede usar un tratamiento alternativo que es de abordaje percutáneo, que hoy en día tiene buenos resultados, ¿sí? Y como dije antes, está favorablemente en contexto a la cirugía, porque una reoperación, reintervención en estos pacientes genera una alta mortalidad. Así que bueno, muchas gracias. Muy bueno. Bien, bien. Buenísimo. Muy lindo el caso, Bueno, gracias caso, al doctor Baños, a Mati, que Sí, eligió este Baños y caso. Padilla. Así que es algo que no vemos tan frecuente y la verdad es que cuando nos encontremos esto en nuestros pacientes, está bueno tener el tema fresquito y ya tenemos la revisión hecha. A ver, Bolaño, tirate una bomba para despedirnos, que siempre tiras la perla negra. No, muy bueno, muy bueno.